Nosotros tenemos alrededor de 5 ambulancias, de las cuales 2 están completamente funcionales al momento. Al momento ya contamos con 2 ambulancias. Siempre es difícil. El transporte aquí en Morona, Santiago, es muy complicado porque nosotros no solamente abastecemos a la ciudad de Maca, sino a toda la provincia. Y hay que recordar que nosotros tenemos zonas rurales que son de muy difícil acceso. Entonces el transporte inclusive fluvial y aéreo es uno de nuestras fortalezas, se puede decir. Hemos sacado a muchos pacientes de la ruralidad, pero estamos hablando de lugares que son muy de difícil acceso, ¿no? Y gracias a la gestión y a la operacionalidad que existe y al trabajo bien comunado, pues podemos llegar a esos lugares en los cuales no hay acceso. Entonces también hay que sentirnos seguros y obviamente agradecer la gestión que se viene realizando, el trabajo continuo que se realiza, el trabajo permanente que se viene realizando y obviamente saber que una de las debilidades pues es la situación geográfica que nosotros tenemos, pero pese a eso es difícil la situación. Sabemos que Bomberos va a recibir una donación por parte de la alcaldía de una nueva ambulancia que va a estar operacional. Siempre nosotros tratamos de trabajar en conjunto, ¿no? Y bien comunadamente. Tenemos un convenio con los bomberos para tratar de agilitar y hacerle factible al transporte secundario, ¿no? Que es lo que más nosotros tenemos como unidad hospitalaria, ya que el transporte primario es del accidente de tránsito que ocurre en la calle, ¿sí? Y que obviamente Cruz Roja, bomberos, unidades de socorro que tenemos son los que asisten de forma primaria. El transporte secundario es el transporte en el cual yo no tengo la capacidad resolutiva y decido transferir un pediátrico desde el hospital de Macas hasta el hospital Bacortiz. Ese es el transporte secundario. Entonces también se necesita personal capacitado, también se necesitan ambulancias funcionales y ese es el que se nos complica algunas veces porque obviamente, como les digo, lastimosamente el uso y el desuso de las ambulancias pues nos ha venido a afectar. Entendemos que la falta de ambulancias es un problema que sucede en todo el país. Sin embargo, también es importante conocer si el personal que se encuentra a cargo de estas unidades han recibido capacitaciones para el correcto uso y manejo de estos vehículos. La realidad a nivel nacional es caótica en este sentido. Hay que ser muy honestos en la situación de las ambulancias, del servicio de transferencias y de referencias y contrarreferencias. Hemos venido arrastrando un problema de varios años atrás de que obviamente no existe una capacidad, una capacitación continua del personal que nosotros tenemos y que conduce las ambulancias. Tiene que estar bajo, primero que nada, una continua y estricta capacitación. No hay que enfocarnos del hecho de que no tenemos ambulancias, hay que enfocarnos del hecho de por qué se dañan nuestras ambulancias. Y eso sí es algo también cultural, ¿no? Yo hacía una especie de encuesta hacia los choferes, por ejemplo, de las ambulancias, y esto a nivel nacional, sobre cuál es la velocidad óptima de transporte de nuestros pacientes. Decían que mientras más grave el paciente esté, más rápido se lo transporta al paciente. En medicina de emergencias, que es mi especialidad, yo soy médico emergenciólogo y desastrólogo, uno de mis fuertes es la medicina prehospitalaria, y una de las condiciones que no se debe realizar a un paciente crítico es transportar de forma rápida, ¿sí? Sino más bien tratar de mantener una velocidad ideal para no afectar la perfusión cerebral, o sea, varios componentes fisiológicos, ¿no? Inclusive para eso tenemos una norma. Los carros no pueden prenderse balizas, no pueden prenderse focos, luces altas, sirenas y en fin, a menos de que nosotros tengamos un código rojo. Pero el código rojo es el paro cardiorrespiratorio y el paro cardiorrespiratorio no se da, la reanimación cardiopulmonar no se da en los espacios intrahospitalarios, sino se da donde sucede el paro. Ahí es donde se hace RCP. Lastimosamente, como digo, esto es una cuestión inclusive cultural, porque lastimosamente muchos de los choferes, muchas de las personas que hacen medicina prehospitalaria, no quiero generalizar porque hay gente que sí sabe, pero la gran parte, la gran mayoría de personas no están capacitados. Entonces tratan a la maldita sea nuestras ambulancias, no les cuidan, no les dan el mantenimiento, como obviamente es algo que es muy difícil controlar a nivel mundial.
La ambulancia es muy difícil de controlar porque los daños mecánicos, los daños, el envejecimiento propio del artefacto tiende a dañarse, ¿no? Y no ha habido una remodelación y no ha habido un recambio de las ambulancias. Entonces, partamos desde eso que es muy básico para entender. Finalmente, doctor, en el Hospital General Macas, ¿se brindará capacitaciones a los conductores? Nosotros como hospital estamos en una campaña de instrucción, ¿sí?, a nuestro personal. Estamos empezando desde cero. Primero que nada, identificar cuál es la raíz del problema para obviamente de ahí tomar nosotros las medidas. Y lo primero es la capacitación, cuidar las ambulancias.